Creo que todos, o la gran mayoría, podemos estar de acuerdo con que Stone Ocean tiene un excelente protagonista y un excelente villano, pero ¿qué hay de los secundarios? A veces son ignorados o hechos de menos, a excepción de un par, pero ¿por qué será esto? En este video vamos a analizar al equipo de Stone Ocean, sus problemas y por qué es comúnmente visto de manera negativa. Hey, ¿qué tal? Soy yo otra vez, continuando con los videos de Stone Ocean. Hoy toca hablar del equipo principal, tanto de los personajes como del equipo como un todo. Considero que este grupo tiene un par de problemas que me gustaría abordar, así que analicemos miembro por miembro y luego daremos una conclusión. Quizás sea un poco obvio, pero no hablaré demasiado de Jolene, al tener ella ya su propio video, pero en relación al equipo, a pesar de lo que diré a continuación en el video, ella generalmente tiene muy buenas dinámicas, siendo una especie de líder aguerrida que guía con ferocidad al equipo, relacionándose bastante bien con todos los personajes y bueno, siendo una gran protagonista de la que ya tenemos un video que pueden ver, así que hablemos de los otros personajes. Hermes Costello, la primera amiga de Jolene, con varios arcos propios y una historia trágica. La verdad, este personaje me agrada y me cae bien, pero es un poco difícil decir algo de ella. Es un poco extenso de explicar, así que vamos por partes. Hermes tiene una introducción que de hecho considero buena. La vemos en la cárcel como una prisionera más, pero defiende a Jolene y intenta instruir en el mundo de la prisión, mostrando una amabilidad y personalidad bastante agradables a Jolene. Teniendo en cuenta que es una criminal y que está siendo llevada a prisión, esto la hace un tanto interesante, pues no sería como las otras prisioneras. Después de esto no la vemos por un tiempo, pero vuelve para tener su propio arco, Hermes Sticker, donde mostró tener la voluntad y disposición para tener un stand y usarlo a beneficio, también mostrando una actitud un tanto más ruda y divertida a la vez, pudiendo hacer tonterías o ponerse sumamente seria al enfrentar a un enemigo. Si bien me agrada, no sentí que Hermes tuviera algo muy especial que digamos. Tiene una personalidad parecida a la de Jolene, solo que con un humor un poco más tonto y conocimiento sobre la prisión. Se une al conflicto principal con unas motivaciones que si bien no son muy profundas, creo que cumplen, pues al ver que White Snake es capaz de todo, cree que puede ocasionar un desastre en la prisión y por lo tanto debe ser detenido. Después de unos capítulos, se muestra su pasado y entramos a su arco de venganza, que fue algo que realmente me gustó. La determinación y furia de Hermes es algo entretenido de ver. Incluso diría que el personaje se desarrolla un poco aquí, pues se nos muestra más del personaje y aborda la venganza de una forma interesante, desviándose del clásico "la venganza no arregla nada", para llevarlo de una forma no tanto de paz, sino de hacer algo al respecto de lo que pasó con su hermana. También se solidifica su relación con sus compañeros, mostrando afecto al no querer involucrarlas y alejarse de ellas cuando estaba planeando su venganza. Al final me pareció conmovedor, pues une a Jolene y Hermes de una forma espacial. Ambas estaban en la cárcel luchando por un ser querido y ambas se han ayudado. Se siente como si se hubiera hecho una hermandad especial y queda bonito, la verdad. Me gustó. Pero sí, he de admitir que sí peca de poco original. Si bien lleva de manera algo distinta el tema, su historia es bastante parecida a la de Polnareff. No solo eso, la verdad es que el personaje también recuerda un poco a Kuyasu y su personalidad no es muy distinta a la de Jolene. A esto me refería al principio. El personaje sí que es agradable y todo, pero como que no tiene esa chispa, eso que hace únicos a los personajes. Como que se queda corta. Lamentablemente no es el único problema, y es que Hermes desaparece de la historia por un gran periodo luego del arco Kiss of Love and Revenge, y cuando vuelve realmente no aporta nada, es decir, ni siquiera tiene una motivación para ir tras el sacerdote. Jolene simplemente aparece frente a ella y ya, luego están fuera de la prisión. No hay ningún diálogo donde decida acompañarla, no hay ninguna motivación implícita. Es como si Araki no hubiera sabido qué hacer con el personaje luego de su venganza y lo haya puesto porque bueno, no es como si pueda hacer que el personaje no existe. Y es que luego del escape, Hermes solo asiste a Jolene en las peleas, tiene uno que otro diálogo y pasa lo que pasa en Made in Heaven. El personaje simplemente se volvió irrelevante a más no poder. La verdad, creo que sí se pudo hacer algo mejor para relacionarla con el conflicto fuera de prisión, incluso si se hubiera dicho que sigue a Jolene por todo lo que vivieron juntas, que quiere vengar a FF, o que también quiere acabar con el sacerdote porque fue tan amoral al punto de contratar al asesino a su hermana para sus planes, eso habría estado mejor. Además, de paso podríamos mejorar un poco al personaje metiendo algo más original. Otro problema, que en realidad es un problema de todo este equipo, es la falta de relación entre los personajes. Hermes es amiga de Jolene, de FF también, pero parece que no tanto. Venga, no tuvo ni siquiera una impresión por su muerte. Habló con Emporio un par de veces, pero con Anasoi y Wither casi ni se relacionó. Yo era por este último, pero nunca se vio una interacción ni nada por el estilo. La verdad es que se siente un poco raro este equipo, pues varios de ellos interaccionan entre sí y no sabemos qué relación hay más allá de ser compañeros con una misma causa. Un bajón considerable teniendo en cuenta que desde los Crusaders hasta el Team Bucciarati sí estaba claro la relación entre todos los personajes e incluso se hacían muy buenas dinámicas. Para terminar con Hermes, debo decir que sí, aún así puedo decir que me agrada. Puede que nunca haya tenido el potencial para ser la mejor de los personajes, pero se pudo haber hecho algo mucho mejor y no dejarla en el olvido. En el tercer tercio podríamos decir sin problemas que es un 0 a la izquierda.
Con todos estos factores, el personaje quedaría bastante regular. El siguiente personaje vendría a ser Foo Fighters, que ya tiene su propio video donde considero que profundizo bastante en el personaje, así que vayan a verlo. Pero resumiendo, creo que el personaje está bastante bien y es el mejor hecho de este equipo. Si bien podría decir que le falta un poco de tiempo en pantalla, el personaje tiene una presentación muy interesante, basando su personaje en el concepto de el intelecto, pues al principio FF basaba su existencia únicamente en esto y sentía orgullo por tenerlo, así que basó su identidad en lo único que hacía, proteger los discos, y si fallaba en esto su existencia no tendría sentido, por lo que luchaba fervientemente para mantenerlos en su sitio. Con esto se deja entrever que realmente no tenía ninguna lealtad a Whitesnake, pues ni siquiera lo conocía, así que tras ser derrotada pasaría de estar del lado de los buenos tras una negociación. Con una personalidad infantil e inquieta, FF también sería partícipe de la aventura de Jolene, ayudándola siempre que pueda de manera determinada, siendo un contraste con su personalidad. Al pasar de los capítulos, Foo Fighters iría desarrollando su mentalidad de intelecto, queriendo formar una identidad propia y no fijarse en una sola cosa, primero queriendo ser aceptada en la prisión hasta luego darse cuenta que el intelecto son las memorias y vivencias que ha tenido, el intelecto es su identidad y todo lo que conforma su persona, por lo que ya no lucha por los conceptos por los que antes vivía, sino por ella misma y sus recuerdos. Todo esto se enfatiza de mayor manera en su muerte, cuando se revela que a pesar de ser un ser inhumano, pudo ascender con un alma humana, significando que su identidad y memorias lograron trascender para convertirse en una especie de humanidad que siempre se ha celebrado en la obra de Jojo. Además, tras su muerte es eso lo que quedó, ni el cadáver ni el disco serían realmente ella, lo que quedó fue el legado que dejó y su recuerdo. En general, FF es un personaje con bastantes significados y que es más de lo que parece, sin embargo, creo que no se salva del mismo problema que tienen los personajes de este equipo. Falta de interacción y relación entre ellos. Jolene es muy importante para FF y esa relación sí que está bastante bien, pues se ve que son cercanas, se ve que se ayudan una a la otra y en general son importantes una para la otra. Hermes más o menos, porque si bien lucharon juntas, no se siente como que signifique algo la una para la otra. Hermes no tuvo un diálogo o algo lamentando la muerte de FF y esta última tampoco la menciona, recuerda en sus reflexiones antes de morir. Es como si fueran conocidas o algo así únicamente. Con Anasui una relación de enemistad pero se ve obligada a trabajar con él. Es una dinámica muy buena a pesar de no ser mucho. No se le ve interactuando con Emporio ni con Wither y con este último es un poco peor, pues se ve que le pide ayuda en el arco de Whitesnake de Pursuer, así que sabemos que se conocen pero nada más. Al menos en este caso, Wither sí se ve que tiene ciertos sentimientos por la muerte de esta, pero bueno, creo que podemos decir que FF es la que mejores interacciones tiene luego de Jolene. Esto es una pequeña queja, pero creo que hubiera estado bien que tuviera algo más de tiempo en pantalla, un arco o algo más, ya que tiene su arco de introducción, dos arcos donde es un apoyo más que nada y luego sus batallas finales. No sé, algo más por ahí porque en retrospectiva se siente un poco rápido, aunque irónicamente FF es la mejor parada en cuanto a tiempo en pantalla entre los otros personajes. Así que en conclusión, Foo Fighters es un personaje muy bueno, tiene unos detallitos que considero errores, pero sigamos. Wither Report, un personaje que es considerado por muchos de los mejores de todo JoJo's Bizarre Adventure, y puedo entenderlo. Después de todo, es el protagonista de uno de los mejores arcos de toda la franquicia. Así que por todo lo que implica, creo que no podría hablar mucho de él limitándome a lo que se ha adaptado al anime. Así que lo de siempre, spoilers. Si no quieres spoilearte, el video tendrá timestamps de cada personaje, así que salta al siguiente. Si no sale en la barra de reproducción, revisa en la descripción. El personaje de Wither tiene una presentación misteriosa e intrigante. Es un prisionero amnésico, sereno y estoico, con la posibilidad de que haya sido Pucci el que robó sus memorias y un misterio del por qué pasó eso. Cuando lo vemos ayudar a Jolene en el arco de Savage Garden Operation, muestra una actitud bastante seria pero amable, teniendo peculiaridades y sus propios intereses pero en general siendo un buen compañero, pues a pesar de que acompaña a Jolene porque quiere saber sobre su pasado, la instruye y ayuda bastante, preocupándose genuinamente por ella. También tiene un stand bastante original que puede hacer bastantes cosas, haciendo que la presentación del personaje nos haga empatizar bastante con él, creando intrigas sobre por qué no tiene sus memorias y posicionándolo en la cruzada contra Whitesnake. Pero el personaje sufre del mismo mal que Hermes. No vuelve a aparecer en la historia por un largo tiempo. Incluso en la lucha contra Whitesnake solo tiene una breve aparición y luego saltamos al escape. Considero que esto sí es un problema, pues se nos dice que tiene una amistad importante con Jolene, pero eso únicamente se nos dice, no se nos muestra realmente, pues en Savage Garden solo se conocían por primera vez y Wither la ayudó, luego desaparece y ya nos dicen que son buenos amigos. Sí, es lógico que pasara, pero creo que para construir una relación que sería importante habría estado mejor que nos muestren un poco sus interacciones y convivencia, y no solo decir que ya son amigos cercanos. Pero bueno, luego nuevamente tendrá los reflectores hasta su último arco. Primero nos revelan que tiene una estrella Joestar. Esto causaría una gran confusión para el lector, pues si no se ha spoileado, esto no tendría ningún sentido. Yo me imagino que podría parecer que la obtención del bebé verde por parte de Pucci ha causado anormalidades a su alrededor y Wither tiene una conexión no conocida con el sacerdote y por eso se vio afectado.
De todas formas, Wither tendría una gran determinación por ir tras el sacerdote, escapando también. Así la historia nos posicionaría en una persecución épica donde todos irían tras el desgraciado de Pucci. Después tendría lugar el arco de Bohemian Rhapsody, donde sería el protagonista junto a Nasui, donde más allá de confirmar que es buena persona y verlo luchar no hay mucho que destacar. Posteriormente tenemos la gran revelación. Wither Report es el hermano del padre Enrico Pucci, un giro sumamente sorprendente que cambia todo y hace que la historia se haga sumamente más interesante, más aún de lo que ya era. Cuando este recupera sus memorias, también hay un giro, pues pareciera que no era tan bueno como pensamos, como si tuviera una especie de odio y desinterés por el mundo. Posteriormente recuperaría un poco la razón y se pondría a perseguir a su hermano, queriendo que lo maten luego de que este mate a Pucci, pues parece estar consciente que su odio se descontrola a un nivel destructivo para la humanidad. Me gusta esto, pues como si la personalidad amable se mezcle con su odio y solo pueda pensar que debe morir para que el odio desaparezca. Después nos revelan el flashback de los hermanos Pucci. Descubrimos cómo Wither fue una víctima de las circunstancias, pero también víctima de su hermano, pues si bien fue robado y por una burla del destino terminó emparejado con su propia hermana, fue Pucci quien tuvo el poder de decisión. De alguna forma, Wither juega como un mártir para enfatizar el mensaje de la obra del destino y las decisiones, pues si bien Wither tuvo mala suerte, fue la decisión que Pucci la que terminó condenándolo, pues luego del accidente, Wither terminó con un odio muy grande. Unos desgraciados lo intentaron matar y dañaron a la que veía como una novia simplemente por el que el esposo de su madre era negro. Todo esto desencadenó en un odio de la sociedad y odio a sí mismo por no poder salvar a Perla. Y al enterarse que Enrico estaba detrás de todo, también terminó un odio hacia él. Realmente se había llenado de un odio puro y su estancia estaba descontrolando por eso mismo. De esta forma, Pucci lo detuvo y lo contuvo en la prisión. La dualidad que hay entre los hermanos Pucci es muy interesante, pues Wither se da cuenta de la naturaleza de Pucci. Él quiere algo que considera bueno, pero en realidad no lo es y hace cosas sucias para alcanzarlo. Por eso lo considera el peor tipo de maldad. Es algo interesante, pues Wither está lleno de odio, pero él sí se da cuenta de eso y quiere hacer algo bueno, mientras que Pucci no tiene nada de eso, pero hace cosas malas, pero no se da cuenta. Lamentablemente, Wither perdería la pelea y moriría a manos de su hermano, pero su muerte también tiene un significado especial, pues además de dejar su disco como delegado para Jolene y los demás para que lo usen si lo necesitan, a Nasui da una reflexión interesante y es que Wither antes estaba muerto por dentro, sin memorias, atrapado en una cárcel y sin una razón para vivir. Cuando salió, él sí que tenía una razón para vivir, ahora tenía algo que lo impulsaba a seguir viviendo, ese objetivo y determinación de alguna forma lo revivieron. Es algo que creo que es bastante significativo, pues muestra cómo las fuertes voluntades y una justicia son las que llenaron de vida a Wither. Él luchó con todo e incluso después de muerto siguió luchando al dejar su stand, siendo un legado importante en el que se da a entender que pudo morir con esperanza al darlo. Fue en sus últimos días donde estuvo más vivo que nunca. Como dice Nasui, Wither ya estaba salvado, cosa que se contrapone a la creencia de Pucci, ya que él cree que su hermano está maldito. En cuanto a relacionarse con otros personajes, Wither es de los que menos se ve afectado, pues sabemos que es cercano a Nasui y Emporio. Con Jolene tiene una relación afectiva con unos problemas de los que ya hablamos anteriormente. Algo parecido pasa con FF, pues ni se les ve juntos, pero sabemos que se apoyaron en el arco de Whitesnake de Pursuer y a Wither le importa pues la menciona como una víctima de Pucci al pelear con él. Nuevamente, se pierde un poco de emoción y empatía con los personajes y no vemos nada de la relación que están mencionando. Si Wither quiere vengarse de todo lo que hizo Pucci, entre eso, matar a FF, hubiera estado bien que nos muestren cómo interactúa con ella. Con Hermes sí que no tiene nada, pero ya hablamos de lo raro que se siente en la parte de Hermes. En conclusión, Wither Report es un personaje que tiene una buena e interesante introducción, pero parece ser olvidado momentáneamente para luego volver a lo grande y tener un excelente arco final, con muchos significados y temas en él, siendo también de los mejores personajes de la parte. La razón por la que lo pongo debajo de FF es el tiempo en pantalla. Sí llegó a ser un poco molesto que haya desaparecido por tanto tiempo, pero bueno, aún así me gusta el personaje y es uno que juega bastante con los temas de Sun Ocean. Tiene dualidad con el villano principal y una relación con la protagonista, así que sí, es un gran personaje. Es el turno de Narciso Nasui, personaje que es introducido como un terrible asesino en el que no se debe confiar, pero FF se ve obligada a cooperar con él para que ayude a rescatar a Jolene, del que está profundamente enamorado. Bueno, la verdad es que esta introducción crea una dinámica bastante interesante y entretenida de ver. Un enfermito está enamorado de Jolene, pero se necesita de su ayuda. En general, las primeras apariciones de este me gustaron bastante. Es un patán un poco perverso que actuaba de forma cruelmente indiferente, por lo que me agradó bastante. Después obtiene un plus, pues primero parecía el tipo loco que quiere adueñarse de una mujer, pero en realidad no la quiere. Pero eso no es a Nasui, pues estaba dispuesto a morir y darle su cuerpo a FF por el bien de Jolene, demostrando que, aunque obsesivo, realmente está enamorado y no es un amor falso. No es un amor bueno, pero es un amor. La trama avanzaría y Nasui también escaparía con el objetivo de ayudar a Jolene y conseguir casarse con ella. Tras el final del arco de Heavy Weather, Nasui tiene una pequeña reflexión sobre sí mismo, reconociendo sus terribles acciones y que incluso no ama a su familia.
siendo que nunca sintió nada por ellos, contando cómo nunca tuvo algo que moviera su corazón y siempre se sintió muerto, pero ahora tiene algo que sí lo mueve y por lo que está dispuesto a dar su vida. Obviamente se refiere a Yoline, que lo ha revivido. Me gusta esto pues trata el tema de la vida, motivaciones y la recuperación o purificación, por así decirlo, de forma parecida a Yoline, Wither o FF, que encontraron un nuevo punto de vista y eso los llevó a ser más fuertes y tener una mayor voluntad e ir por un mejor camino. Es interesante cómo se lleva la obsesión de Nasui, primero siendo un típico loco enfermizo con una chica, avanzando a querer dar su vida por ella, demostrando que no es un amor superficial para terminar viendo cómo ve a Yoline como una salvación que lo saque de su oscuridad y miseria. Pero aún sigue teniendo el deseo impuro de que ella voltee a verlo y quiera hacerla creer que él puede protegerla mejor que Wither o incluso que su propio padre. Pero bueno, de alguna forma se purifica un poco. Incluso Yoline al final aceptó oír su propuesta y parecía querer darle una pequeña oportunidad. Me gusta el recorrido del personaje, cómo su obsesión cambio se muestra de manera más amplia al avanzar la trama, y su personal indiferente y egoísta también me gustó. Pero no sé, siento que le faltó algo más al personaje, como si su reflexión de quiero ser salvado le hubiera faltado una conclusión. Por ejemplo, la reflexión de FF tiene su conclusión al morir pues sus añoranzas se cumplieron de alguna forma. No sé qué exactamente podría esperar con Anasui, pero quizás un poco más allá de simplemente Anasui en la espera de ser salvado. Spoiler alert, salta el próximo personaje. Quizás podríamos decir que sí que fue salvado, pues en el nuevo universo de Irene, que contiene las almas de los personajes originales, se le ve junto a la versión de Yoline, como si en este universo nunca hubiera tenido que ser salvado y se haya podido tener una relación con ella. Pero bueno, técnicamente es otro personaje y sería mejor ver a Nasui llegando a una salvación, o quizás otra cosa de alguna manera para cerrar su personaje, porque muere rápidamente, pero bueno. En conclusión, considero que Nasui sí que es un buen personaje. Me gusta, pero queda un tanto corto. Creo que el personaje necesitó una mejor conclusión. Aún así califica como bueno, quizás decente. No sé ustedes, pero a mí me gustó. Emporio el niño. Ay, Emporio. Quizás a muchos no les guste lo que diré, pero es un personaje que está bastante de fondo, a decir verdad, cumpliendo la función de dar información o alguna que otra pista, pero de ahí no es que haga mucho como personaje además de ser una víctima a rescatar en un par de ocasiones. Sí, es un personaje importante para la historia de Stone Ocean, pues fue el primer aliado de Yoline y alguien que ya estaba enemistado con el sacerdote, sirviendo para narrar más sobre las cosas, no solo para los personajes de la obra sino también para el lector, pero la verdad es que no se puede decir mucho de él, tampoco de su forma de ser, además de ser un niño tímido, excepto claro, si hablamos del final. Ya saben, spoiler. Como saben, Emporio es el que termina matando al villano principal y el último sobreviviente del equipo principal. He de decir que sí me gusta el concepto de última esperanza y último acto de amor que tuvo Yoline al sacrificarse para que Emporio viva, así como también de alguna forma es poético que Emporio haya usado la estrategia de Yoline combinada con el poder de Wither para vencer a Pucci, mostrando un legado y justicia de ambos personajes que aplastan la idea del destino celestial del sacerdote, pero como dije antes, Emporio no tiene mucho como personaje y se siente más como un recurso narrativo, esta vez para enfatizar los mensajes de la obra y mostrar lo agridulce del final, porque la verdad, no creo que haya mucho que destacar de su personaje. El que Pucci haya matado a su madre no es un tema que se trate demasiado, y más allá de ser un niño amable que desconoce el mundo exterior no hay mucho que decir de su forma de actuar. Hubiera estado bien darle profundidad a lo de su madre o una expansión sobre su percepción sobre Pucci, pues solo le tiene miedo y piensa que es malvado, nada más. Por lo que, como digo, más que un personaje se siente como un recurso narrativo. Sí, sé que quizás personajes como Raimi o en menor medida Trish puedan tener una situación parecida a la de Emporio, pero teniendo en cuenta que Emporio es la esperanza final y el último sobreviviente, creo que la profundización en él es una mayor prioridad, pues no termina siendo un personaje que solo da pistas o tuvo un pequeño momento de brillar pero luego no se aprovechó. Es el que derrota al enemigo final, por lo que creo que este problemita se hace mucho más notorio aquí. En conclusión, parece que Stone Ocean se centró más en contar el desarrollo de Yoline, los complejos y visiones de Pucci y la historia del Plan del Cielo, dejando un poco de lado a los personajes secundarios, sino los problemas que más se repiten en estos, los tiempos en pantalla limitados, la poca o nula interacción entre estos y el sentimiento de extrañeza y desconexión que esto trae, pues varias veces la historia nos pone como si se conocieran y fueran amigos cuando los personajes nunca cruzaron palabra. El concepto de equipo no existe aquí. Y creo que esto puede ser más problemático de lo que parece, pues hace que muchos puntos narrativos no tengan el peso que deberían tener. Incluso relaciones que vimos bastante de cerca como la de Yoline y Hermes pierden un poco de peso al esta última desaparecer y ya no ser importante luego. Y creo que en sí el problema es que pasa mucho fuera de cámara. Puede que estos personajes sí sean muy buenos amigos, pero en todo caso su amistad se entabló y fortaleció fuera de cámara en la mayoría de ocasiones, lo que causa que no se pueda sentir ese sentimiento de equipo que hay en los Crusaders o el Team Bucciarati. En momentos emotivos como el final de Heavy Weather se pierde mucho al no poder sentir que los personajes estén sufriendo una pérdida, pues no se vio casi nada de la relación que hubo ahí.
Como todos los personajes sufren de varios de esos problemas en mayor o en menor medida, a todos les falta un algo y como el equipo no se siente como uno, eso empeora la situación. Por ejemplo, en la parte 5, Narancia y Abakio no es que tengan muchos arcos propios, pero siempre están con su equipo y teniendo muchas interacciones, además de tener una gran conexión con todos los personajes, lo que hace que de alguna manera se compense, pues tampoco es que desaparezcan, pues se les ve en la mayoría de arcos. Con los personajes de la parte 6 lamentablemente no es así, pues varios de los personajes desaparecen por un gran periodo en el manga, y ya hablamos de los problemas que hay de la falta de interacción y dinámicas en el grupo. Quiero aclarar que no quiero quitarle importancia al peso que tienen algunas relaciones en los personajes. No las relaciones como tal, sino lo que estas implican. Por ejemplo, Yolin es un excelente protagonista y sus relaciones reflejan y construyen bastante su personalidad y la generosidad amorosa que tiene el personaje. Igual con FF y su identidad, Wanazui con su obsesión. Solo digo que se debió ver mucho más, pues no se siente tan natural que solo nos digan que tienen una gran amistad y ya. Tampoco me malentiendan demasiado cuando digo que es el peor equipo. No es que los personajes del equipo Stone Ocean sean malos, de hecho, si nos basáramos en calidad de personajes únicamente, este no sería el peor equipo. Después de todo, si bien tenemos personajes que están más o menos, también hay unos que están bien y otros que podrían calificar como los mejores de la franquicia. Jolene, Wither y FF me siguen pareciendo personajes muy bien escritos, y no es que sus relaciones están mal hechas, pues al menos en Jolene, sus compañeros sí tienen un gran peso que complementa a su excelente personaje, pero al mostrarse de esto tan poco, al menos yo como espectador, me siento menos identificado y emotivo con algunos momentos. Así que sí, el equipo Stone Ocean sí es el peor de JoJo. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video, puede ser un poco distinto pues tiene un enfoque algo más negativo, pero quería dar mi opinión al respecto. Pues sí, hay varios haters de la parte 6 que exageran bastante, cuando en Stone Ocean sí que hay cosas buenas a analizar, pero el equipo no fue muy bien trabajado. Comenten sus opiniones y no olviden seguirme en mis redes para poder insultarme sin presiones, y como diría Dio...